Bienvenidos a esta nueva temporada de estudios bíblicos de la familia Roquera, septiembre del 2021, y comenzamos con una serie apasionante. El tema es un tema central de las Escrituras, que es la cruz. Y hoy con nosotros tenemos, bueno, lo estáis viendo ahí en vuestras pantallas, tenemos hoy la presencia de Manuel Montoya, ya un veterano de las últimas temporadas y de diferentes series y estudios bíblicos que hemos estado dando. Lo primero, Manuel, un saludo, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices? Gracias, pues muy bien, ya me vais a tener que hacer VIP aquí como en El Hormiguero, ¿eh? Es una bendición y bueno, pues un gozo poder estar compartiendo acerca de este estudio que vamos a ver sobre un tema tan relevante como es la cruz. Claro que sí, aprovechamos para saludar a todos los que nos están siguiendo por las redes. Deja por favor, como siempre, si no te has suscrito al canal, hazlo, eso nos ayuda mucho. Dale un like al vídeo, compártelo también con tus contactos, con tus amistades, seres queridos. Nuestra oración es que estos espacios sirvan para que el nombre de Cristo sea exaltado, la iglesia edificada y mucha gente que no le conoce pues pueda ser alcanzada. Como decíamos al principio, Manuel, el tema que hoy nos atañe o que nos ocupa es la cruz. Es un tema central, es el antes y el después, es la explicación de todo el Antiguo Testamento y es la razón de ser también del Nuevo Testamento. Es el anhelo profetizado de las buenas nuevas y por supuesto son las buenas nuevas ya consumadas y proclamadas pues, por la Iglesia a lo largo del tiempo. La cruz es el símbolo, ¿no?, que define al cristianismo. Sabemos que hay muchas otras religiones que han usado sus símbolos, flor de loto, el budismo, la media luna, el islam, la nación judía o o todo lo que es el judaísmo, la estrella de David. En este caso tenemos la cruz, que no fue muy famosa porque era un tema de escarnio, de oprobio, de burla por parte de las autoridades romanas. Los que morían en una cruz, sabemos, eran criminales, malhechores, pero después ese símbolo de la cruz, la iglesia primitiva lo tomó, y sobre todo porque apunta más. No es media luna, que apunta a algo de la creación, y a la flor de loto, que apunta pues, a la flora, ni siquiera a la tradición o el linaje de un hombre como puede apuntar la estrella de David. La cruz apunta al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado, que eso es lo que le da sentido. Así que cuando hablamos de la cruz, hablamos de la crucifixión, y todo comienza desde la encarnación. Hay mucha gente que dice que ya desde la juventud de Cristo, desde su nacimiento, la sombra de la cruz ya se proyectaba sobre la vida de Jesús. Así que la primera pregunta que hoy te quiero dejar, antes de hablar lo que otros decían y opinaban de la cruz, la iglesia primitiva, sus discípulos, ya hemos dicho lo que la cruz representaba para ese mundo grecorromano, especialmente dentro de la cultura judicial, ¿no?, y de los castigos penales de la cultura romana. Bueno, vamos a comenzar para Jesús. ¿La cruz fue central también para el propio Señor Jesucristo, o esto fue un invento, un añadido de Pablo, de Juan, de Pedro y de los siguientes discípulos a lo largo de ese final, ¿no?, o media mitad del primer siglo y posteriormente los siglos posteriores de la iglesia primitiva? Así que para Jesús, ¿qué concepto tenía Jesús, Manuel, en cuanto a la cruz? ¿Qué papel le daba Jesús a la cruz? Bueno, como tú bien apuntabas anteriormente, efectivamente la cruz al principio no fue muy pensada como ese símbolo principal del cristianismo, precisamente por todo lo que tú has comentado, ¿no?, por todo ese escarnio al que era sometido la cruz, por esa mentalidad greco-romana, ¿no?, de la que tú también hablabas. Así que podemos llegar a la conclusión de que había una sola explicación, no dos, no tres, solamente una sola explicación posible de por qué la cruz llegó a ser ese principal símbolo cristiano que la iglesia incipiente, los cristianos de la época de Jesús, obstinadamente, de una forma, digamos, obstinada, decidieron mantener, a pesar de ese escarnio del que era objeto la cruz.
Y la razón, esa única razón, es que la centralidad de la cruz había nacido en la propia mente del mismísimo Jesús. Ahora, una vez dicho esto, y para poderlo entender mejor, deberíamos responder a la pregunta: ¿qué evidencias hay de que la cruz ocupaba el centro en la perspectiva del propio Jesús, en la mente del propio Jesús? Okay. Bueno, el único atisbo que tenemos del desarrollo mental de Jesús siendo niño es el que se nos ofrece en el relato de lo que ocurrió cuando tenía 12 años. En Lucas lo podemos leer. En aquel momento en que, celebrando la Pascua, sus padres perdieron a Jesús. En todo aquel tumulto de la festividad de la Pascua, lo perdieron. Y cuando lo encontraron, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Al encontrarlo, sus padres, José y María, le reprendieron y le dijeron que le habían estado buscando ansiosamente por todas partes, ¿no? Y Jesús respondió de una forma que nos sorprende, ¿no? Él preguntó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto lo podemos ver en Lucas 2, como decía antes, en los versículos 41 al 50. Entonces, desearíamos que Lucas hubiera dado más detalles sobre esto, ¿no? Pero no los da. Y la verdad es que debemos ser cautelosos para no leer allí más de lo que la narración misma ofrece. Con todo, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que ya a los 12 años de edad, Jesús hablaba de Dios como su Padre, al llamarle mi Padre, y que sentía un fuerte impulso a ocuparse en los asuntos de su Padre. Por tanto, podemos decir que Jesús sabía que tenía una misión que cumplir. Jesús sabía que su Padre lo había enviado al mundo con un propósito muy concreto, y entendía perfectamente que la misión que el Padre le encomendaba debía ser llevada a cabo. El propósito que él tenía debía cumplirse. Y bueno, ¿cuál era esa misión y ese propósito? Es lo que se irá mostrando gradualmente en la narración de los evangelios, y es en esa narración que vemos claramente que Jesús tenía en la mente, de forma centrada, la cruz, de forma muy clara y de forma muy presente. Versículos como, por ejemplo, Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 32, también el capítulo 9, 31, o Mateo 20, 18, 19, nos muestran de forma clara esta realidad de cómo Jesús tenía esa centralidad de la cruz en su mente. Ahora, ¿qué es lo que más impacto produce en la narración de los evangelios sobre la perspectiva que Jesús tenía de sí mismo y de su ministerio? Bueno, no es el hecho de que Jesús sería traicionado, no es el hecho de que Jesús sería traicionado y condenado por su propio pueblo y sus líderes. Tampoco es el hecho de que sería entregado a los gentiles, que primero se burlarían de él y después lo matarían. Ni la declaración de que 3 días después iba a resucitar de los muertos. Lo que más asombra no es ni siquiera el hecho de que Jesús en cada ocasión se identificara como el Hijo del Hombre, que por cierto, ese nombre, el Hijo del Hombre, responde a la figura celestial que Daniel había visto en su visión, viniendo de las nubes de los cielos, a quien se otorgaba autoridad, gloria y poder soberano, y recibía la adoración de las naciones. Hay algo que sobresale aún más en la narración del Evangelio con respecto a esa perspectiva que Jesús tenía de la cruz. Lo que más asombra es la inflexible determinación que expresa y ejemplifica Jesús. Jesús dijo enfáticamente que él debía sufrir, debía ser rechazado y debía morir. Entonces, todo lo que se había escrito de él en las Escrituras debía cumplirse, y Jesús lo sabía, lo tenía muy claro. Y esa es la visión principal que Jesús tiene de sí mismo. Por tanto, su muerte en la cruz, en obediencia y en cumplimiento del propósito recibido del Padre, estaba muy claro en su mente y estaba muy central, de una forma muy central, en la visión que él tenía de sí mismo y de su misión y su propósito en la vida. Él sí que lo entendía, ¿verdad, Manuel? Decimos esto por varias razones. Una es porque hay alguna corriente teológica de corte liberal que dice, bueno, que Jesús desconocía quién era y que fue descubriendo un poco esa identidad y esa conciencia de ser el Mesías, pero robándole
este corte liberal le roba toda la divinidad y toda la omnisciencia también, y esa naturaleza divina, ¿no? Y omnisciente a Cristo Jesús. Entonces, cuidado con todo esto, cuidado cuando oigamos que Jesús no sabía nada de esto y que de alguna manera le pidió de sorpresa, o que fue un conocimiento que él fue adquiriendo poco a poco y demás, ¿no? Eso nada tiene que ver con la enseñanza tradicional, ¿de acuerdo? Ortodoxa a lo largo de la historia en la Iglesia. Y luego, claro, y luego Jesús sí que lo entendía. Me venía a la mente, Manuel, algunos pasajes como cuando iban estos dos discípulos que iban camino a Emaús y Jesús sale a su encuentro y les dice, mirad, es que ya estaba profetizado, y Jesús les explica desde el Antiguo Testamento cómo dice en la ley, en los profetas y en los salmos, ya estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar al tercer día. Así que Jesús sí que lo entendía, los discípulos no lo entendían, y luego por eso Cristo estuvo acompañándolos 40 días antes de la ascensión, pero en numerosos pasajes, y podrías tú ahondar un poquito más en todo esto, cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, o cuando a Jesús en Betania María lo unge, ¿no? Y Jesús mismo dice, dejarlo porque esto lo ha hecho para mi muerte. Sí que Jesús sabía, o cuando en Juan 14, 15 y 16 se despide, ¿no? Dice, me veis por un tiempo, pero yo voy a un lugar donde vosotros no podéis venir. Jesús sabía perfectamente que él moriría, y que moriría con una muerte de cruz. Así que esta es la perspectiva que Jesús sí que tenía de sí mismo, ¿no? Y de su propósito, como bien decías, de su ministerio terrenal, ¿verdad? Efectivamente, y además de estos apuntes que haces, que son importantes y a tener en cuenta, es un asunto también de máxima importancia que entendamos que en la mente y en el corazón de Jesús, su muerte en la cruz fue algo voluntario. Jesús estaba totalmente decidido a cumplir lo que estaba escrito acerca del Mesías, por muy doloroso que esto resultara. Entonces, esto no quiere decir que fuera la suya una actitud de fatalismo o una vocación de mártir. Se trataba sencillamente de que sabía plenamente, como decimos, que las Escrituras consistían en la revelación de su Padre, y estaba completamente resuelto a hacer la voluntad de su Padre y a completar la obra iniciada por él. Además de todo esto, Jesús sabía que su sufrimiento y su muerte tenían un propósito, como hemos dicho antes, ¿no? En Lucas 19:10, todo escrito dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estas son palabras que el propio Jesús pronunció, ¿no? Él sabía cuál era ese propósito que tenía. Él sabía que iba a morir por la salvación de los pecadores, dando su vida en rescate para propiciarles la libertad, como dice en Marcos 10:45. Entonces es importante, muy importante que tengamos, es un asunto de máxima importancia que entendamos que en su mente y en su corazón Jesús fue voluntariamente en ese sacrificio de la cruz. Era consciente, fue de manera obediente y de manera voluntaria. Claro, Jesús sí era el único que lo entendía. Los discípulos, por más que Jesús se lo anunciaba y hablaba de su muerte y de su sufrimiento, incluso de la resurrección, ellos no lo podían encajar en su cosmovisión, ¿no? en sus sistemas mentales. Y no es hasta, digamos, la resurrección en que Jesús se muestra a ellos, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes maneras. Así que esto nos da lugar, Manuel, a la segunda pregunta que me gustaría hacerte. Ya hemos hablado de la visión que el propio Jesús tenía y el entendimiento que él tenía acerca de la cruz y de su muerte. Hablando de los discípulos, acabamos de arrojar que la resurrección será el antes y el después, me imagino, ahora tú nos lo explicarás un poquito más, pero ¿qué visión tuvieron los discípulos acerca de la importancia y de la centralidad de la cruz en la vida cristiana o en el mensaje cristiano? Vamos, en el Evangelio. Bueno, si nos detenemos a mirar la enseñanza y la predicación de los apóstoles, tenemos que considerar cómo presentaban ellos, los apóstoles, el hecho de la resurrección.
aunque le enfatizaban, sería una exageración decir que predicaban y enseñaban exclusivamente un evangelio de la resurrección. La resurrección no puede ser presentada aisladamente. Solo hay una resurrección si antes hay una muerte. Claro. Y su significado está determinado por la naturaleza de dicha muerte. Es decir, la razón de enfatizar la resurrección podría deberse a la necesidad de enfatizar algo respecto al mensaje, respecto a la muerte, perdón, que esa resurrección anula y vence. Y así es, en efecto. En su expresión más sencilla, el mensaje de los apóstoles era: vosotros lo matasteis, Dios lo levantó y nosotros somos testigos de ello. Wow. En otras palabras, la resurrección era la manera en que Dios rectificaba el veredicto humano sobre Jesucristo. Entonces, por medio de la resurrección, Dios glorificó y exaltó a Jesús, el que había muerto. Le dio un sitio de supremo honor a su diestra, en cumplimiento de la profecía del Salmo 110.1 y en mérito a lo que su muerte obtuvo. El Jesús crucificado y resucitado fue hecho por Dios Señor y Cristo, príncipe y salvador, con autoridad para salvar a los pecadores. Y esto era algo que en la predicación de los apóstoles estaba muy impregnado de todo esto, estaba muy presente. Claro. El lugar prominente que los apóstoles otorgan a la cruz es aún más marcado todavía, si cabe, en sus cartas, porque estas son formulaciones más maduras que los primeros sermones que se registran en Hechos. Es verdad que algunas de las cartas más breves no la nombran. Tal es el caso de la carta de Pablo a Filemón, o a la de Judas, la de Santiago y la segunda y tercera epístolas de Juan. Pero los tres escritores principales del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y Juan, todos ofrecen un testimonio unánime sobre la centralidad de la cruz, y lo mismo sucede en la carta a los Hebreos y en Apocalipsis, como ahora veremos un poco más adelante. En el caso de Pablo, el apóstol claramente define su evangelio como la palabra de la cruz, así es como él lo llama. Su ministerio consistía en predicar a Cristo crucificado. Valientemente declaraba que, si bien la cruz parecía a muchos locura o piedra de tropiezo, en realidad la cruz se trataba de la esencia misma de la sabiduría y el poder de Dios. Claro. Y tan convencido estaba Pablo de esto, que había resuelto, como se lo expresó a los corintios, renunciar a la sabiduría del mundo y no saber entre ellos otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, como dice 1 Corintios capítulo 2 versículos. El testimonio de Pedro es igualmente claro. El apóstol empieza su primera carta con la llamativa afirmación de que los lectores han sido rociados con la sangre de Jesucristo, y unos versículos más adelante les recuerda que no habían sido redimidos de la vida vacía y sin sentido que llevaban con cosas corruptibles como oro o plata, sino más bien con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo podemos leer en Pedro 18-19. Aquí vemos también cómo para Pedro la cruz era primordial, principal en su predicación y en su exposición. Por otro lado, vemos que el énfasis de Juan en sus cartas es el tema de la encarnación. Su objetivo era combatir la temprana herejía que trataba de separar a Cristo de la persona de Jesús, al Hijo Divino del ser humano. Por esta razón, insistió en que Jesús era el Cristo venido en carne y que cualquiera que negara esta verdad era el anticristo. Juan consideraba que la encarnación estaba relacionada con la expiación. El amor único y total de Dios, dice el apóstol en su primera carta, se manifestó en el hecho de que Cristo vino para morir, ya que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es su sangre, para Juan es su sangre, es lo que él dice en su enseñanza, es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Así es que vemos que en los tres principales autores del Nuevo Testamento el énfasis es la muerte de Cristo en la cruz y por ende la centralidad que le otorgan a la cruz estos tres autores. Fantástico. Recordamos estos tres autores:
Pablo, por un lado, como para Pablo es verdad, me ha gustado mucho cómo la resurrección era una manera de vindicación. Ese término teológico que nos cuesta traducir en español, vindicar es respaldar, justificar, avalar, exaltar, poner en su sitio correcto de honra. Entonces la resurrección es la validación o la vindicación, ¿no? de la cruz. Y luego Pedro y Juan, y luego, bueno, pues colaboradores muy cercanos a ellos. Recordemos que Hechos está escrito también por Lucas, y luego el Evangelio de Marcos pues está obviamente dictado, prácticamente es el Evangelio de Pedro. Muy bien, creo que has dicho antes, mencionaste antes hace unos minutitos, y lo lanzaste, de que hablaríamos un poquito de Hebreos y de Apocalipsis, ¿no? ¿No? Y alguien dirá, pero vamos a ver, Fernando, vamos a ver, Manuel, nos habla de los tres autores principales, Pablo, Pedro, Juan, y por qué de repente meter Hebreos y por qué de repente meter Apocalipsis. Bueno, simplemente diré a modo de explicación, porque Hebreos es un libro muy singular. Además, Hebreos podríamos decir es el libro que hace ese nexo, esa transición y ese puente entre lo que es la primera dispensación o el Antiguo Testamento, ese tiempo de la ley, con el Nuevo Testamento, esa era o este tiempo, este pacto de la gracia. Por lo tanto, entender el papel de la cruz en esa transición de lo viejo a lo nuevo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia, es fundamental. Y luego, número 2, Apocalipsis, estamos hablando de la consumación de los tiempos. Entonces, ¿qué papel tiene la cruz en esos últimos tiempos? Es decir, en la venida de Cristo, en el juicio, ¿no?, de Dios. Así que entender la importancia y centralidad de la cruz a la luz de estos dos libros hebreos, o cartas de Hebreos y el de Apocalipsis, pues es muy importante. Así que, Manuel, pues vamos por partes. Si quieres, arrancamos con la de Hebreos y luego vamos desglosando la siguiente. Pues sí, efectivamente, Hebreos es uno de los libros más singulares que hay en la Biblia. Y bueno, en realidad Hebreos es un tratado teológico más que una carta. Fue escrita, dirigida a judeocristianos que bajo la presión de la persecución se sentían tentados a renunciar a Cristo y volver al judaísmo. Y todo apunta a que Pablo es el autor de esta carta, y en ella el apóstol enfatiza y demuestra la supremacía de Jesucristo. Como hijo, superior a los ángeles; como profeta, mayor que Moisés. Entonces, y especialmente como sacerdote, Jesús superaba con creces al obsoleto sistema del sacerdocio levítico. El ministerio sacrificial de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, como lo describe el capítulo 4, versículo 14 de este libro que vemos, de Hebreos, es incomparablemente superior al de los sacerdotes levíticos. Jesús no tenía pecado por el cual tuviera que hacer sacrificios. La sangre que derramó no fue la de corderos ni machos cabríos, sino la suya propia. Jesús no tenía necesidad alguna de ofrecer reiterados sacrificios que nunca podrían eliminar el pecado, porque la sangre derramada por los animales sacrificados tan solo cubría los pecados, pero no eliminaba el pecado. Efectivamente, Jesús ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, porque su sangre sí tiene el poder de borrar y de eliminar el pecado. Y así obtuvo redención eterna y estableció un pacto eterno que contiene una grandiosa promesa que también vemos aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 12. Allí dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Entonces, esto es muy importante en cuanto a Hebreos. Vemos que Hebreos, el libro de Hebreos, la centralidad de la cruz está continuamente presente en todo este libro. Claro, porque en la cruz se cumple toda la ley, todo lo que había que pagar, sacrificar, ofrendar, entregar. En la cruz se cumple esa ley perfecta por medio de una vida perfecta, pero al mismo tiempo la cruz, por un lado, es, cuando dicen Romanos, porque el fin de la ley, la cruz no, es el fin de la ley,
Por un lado, sí se acaba ese tiempo de la ley para relacionarse con Dios y ser salvo, y también la finalidad, el objetivo, ¿no? se cumple, que apuntaba a un Mesías y un Salvador de los hombres. Y al mismo tiempo, por un lado, la cruz cumple todo lo que es el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es muy curioso porque se convierte al mismo tiempo la cruz, a ver si lo explico, es como la meta de llegada. Si esto fuera una carrera, se convierte al mismo tiempo en la meta de llegada, concluye y cumple todo el Antiguo Testamento, pero también se cumple como el punto de partida, ese lugar de salida para una nueva etapa, para esa gracia, esa salvación por gracia mediante la fe, y poder formar parte ahora y ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Así que es vital, y eso lo explica muy bien Hebreos. Y en cuanto a Apocalipsis, Manuel, en cuanto ya mirando, Hebreos explica, es una mirada hacia atrás, ¿vale? A esa transición y puente entre lo antiguo y lo nuevo, pero ahora mirando al futuro, mirando hacia adelante. La cruz estará allí presente, será importante, será relevante, tiene algún papel que jugar en todos esos últimos tiempos, la venida de Cristo y el juicio final, ¿o no? Pues está asombrosamente presente la cruz, y es asombrosamente central la cruz en este libro de los últimos tiempos, llamado, que conocemos como Apocalipsis. Comenzar diciendo que resulta asombrosa la descripción que allí tenemos de Jesús. En el primer capítulo se nos presenta a Jesús como el primogénito de los muertos, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Es el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, como vemos en el versículo 18. Y luego los versículos 5 y 6 del mismo capítulo contienen una adecuada doxología. Allí dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la cruz. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que vemos que aquí está la cruz ya presente desde el principio. Luego, el nombre que más usa Juan para referirse a Jesús en las imágenes de Apocalipsis es simplemente la de el Cordero. El Cordero. La razón de ser de este título, que se le aplica 28 veces, nada más y nada menos, a lo largo del libro, tiene poco que ver con la mansedumbre de su carácter, de Jesús. En una ocasión se contrastan deliberadamente sus cualidades tanto de león como de cordero. Lo vemos en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Pero el nombre de Cordero se refiere más bien a que fue muerto como víctima expiatoria y que por su sangre ha liberado a los suyos del pecado y de la maldición, de la condenación eterna. Entonces, para entender la perspectiva desde la cual Juan concibe la influencia del Cordero, pues podría ser de ayuda que considerásemos 4 aspectos, ¿vale? Que están ahí presentes en Apocalipsis también. Por un lado, el primero, la salvación; el segundo, la historia; tercero, la adoración; y cuarto, la eternidad. Y en estos 4 aspectos veremos que la cruz es central, ya que sin la cruz no podría haber ninguno de ellos, ni salvación, ni historia, ni adoración, ni eternidad. Entonces, en cuanto al aspecto de la salvación, el pueblo redimido de Dios, que ha sido reunido de toda nación y de toda lengua y que está delante del trono de Dios, atribuye su salvación específicamente a Dios y al Cordero. Dice en el capítulo 7 que la gran multitud, la cual nadie podía contar, exclama a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y hace referencia aquí también al Cordero como ese sacrificio expiatorio del cual estamos hablando. Y Juan usa una figura muy elocuente para describir las vestimentas que llevan. Nos dicen que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está presente la sangre del Cordero, la muerte de Jesús y por tanto la cruz. En otras palabras, solo tienen derecho a estar ante el trono de Dios gracias a la cruz de Cristo, por medio de la cual han sido perdonados sus pecados y limpiadas sus maldades. Así que fíjate si está ahí presente, ¿no? Luego, en cuanto al aspecto de la historia, en la visión de Juan, en Apocalipsis, el Cordero
es más que el Salvador. Es también el Señor de toda la historia. Cristo está en pie en medio del trono, es decir, comparte el gobierno soberano con Dios Todopoderoso. En la visión, Cristo además aparece a la diestra del Padre, portando su diestra un rollo con 7 sellos que generalmente se identifica con el libro de la historia. ¿Qué lo ha hecho merecedor de cumplir este papel, de ser identificado como el que porta ese libro? Pues es su cruz, es su cruz. Esta es la clave de la historia y es la clave de la redención, la cruz de Cristo. En cuanto al aspecto de la adoración, bueno, pues es natural que el autor de la salvación y el Señor de la historia sea también objeto celestial, obviamente, ¿no? En el capítulo 5 escuchamos un coro tras otro que se suman para entonar la alabanza del Cordero. Primero en los versículos 8 y 9, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que probablemente representan la totalidad de la creación por un lado y la totalidad de la Iglesia en ambos estamentos por otro, se postran delante del Cordero y cantan un nuevo cántico. Luego, en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 5, Juan oyó la voz de cientos de millones de ángeles que formaban un círculo alrededor de los que rodeaban al trono. Y ellos también cantaban a viva voz cánticos de adoración al Cordero. Y finalmente, en el versículo 12, Juan oyó a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, a todos estos oyó. Es decir, la creación universal cantaba al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:12. Wow. A esto los 4 seres vivientes respondían amén, y los ancianos se postran y adoran. Y en cuanto al aspecto de la eternidad, el último de los 4 aspectos que estamos viendo, Jesús, el Cordero, hace algo más que ocupar el centro de la escena de la salvación en la historia y en la adoración. Además de esto, también tiene un lugar central cuando la historia llegue a su culminación y se descorra el telón de la eternidad. En el día del juicio, aquellos que lo han rechazado tratarán de escapar, como nos enseña el capítulo 6, versículos 16 y 17, pero no podrán escapar. En cambio, para aquellos que han confiado en él y lo han seguido, ese día será como un día de boda, como una fiesta de casamiento. La unión final de Cristo con su pueblo se describe en términos de la boda del Cordero con su esposa. Así que vemos que la centralidad de la cruz está en todo aspecto de este libro de Apocalipsis. Wow, que tiene que ver, obviamente, con la consumación de los tiempos, la venida de Cristo, la segunda en este caso, y ese juicio final. Como aparece siempre como cordero inmolado, como cordero que derramó su sangre, y de manera implícita podemos inferir sin ningún tipo de duda la cruz de Cristo. Excelente, ¿no? Y extraordinario. Manuel, antes de concluir esta primera unidad y tema acerca de la cruz, hemos visto hacer un recuento y ayudar a todos nuestros seguidores y a todos los que nos han acompañado, sea en directo o después que lo estén visualizando más tarde, en algún otro momento. Hemos visto cómo hemos visto la importancia que el propio Jesús le dio a la cruz. Hemos visto también la importancia que los discípulos, concretamente los 3 escritores principales del Nuevo Testamento, como es Pablo, Pedro y Juan, le dan. Hemos visto también la importancia que se le da en el libro de Hebreos, como es el libro que es el vínculo perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, y Apocalipsis, ese libro que nos anuncia la importancia de la cruz para nuestra salvación, la vida eterna, en definitiva, pues no perdernos y condenarnos por la eternidad en un infierno, ¿no? Ahora, todo esto, Manuel, lo podríamos aterrizar a un nivel, digamos, más pastoral, más de nuestra experiencia y nuestra vivencia
cristiana más del día a día, más cotidiana? ¿Cómo podríamos hacerlo todo esto práctico? ¿Qué principio nos podrías dejar para finalizar este espacio en cuanto a la cruz, aplicándola o llevándola a nuestra experiencia del día a día? Bueno, pues para llevar al terreno práctico, a la vida diaria, nuestra vida diaria, nuestro día a día, la centralidad de la cruz, pues nos quedamos contemplando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y allí vemos que es imposible dejar de advertir la reiterada y explícita asociación que hace el apóstol Juan entre Dios y el Cordero. Es imposible dejar de advertir esta asociación. La persona a la que ubica en un mismo nivel con Dios es el Salvador, Jesús, el que murió por los pecadores. En su visión, Juan lo describe como el mediador de la salvación que Dios ha provisto, y él es quien comparte el trono de Dios, recibe la adoración que le corresponde a Dios y difunde la luz de Dios. El mérito que lo habilita al Cordero, a Jesús, para todos estos privilegios exclusivos es el hecho de que él mismo, Jesús, murió en la cruz y que por su muerte obtuvo nuestra salvación. Entonces, si en Apocalipsis 13:8 se dice que el libro de la vida pertenece al Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, entonces Juan nos está diciendo nada más y nada menos que desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, el centro de la escena lo ocupa el Cordero de Dios que fue muerto en la cruz del Calvario. Así que, de una forma práctica y diaria, la cruz es tan importante, tan relevante, tan central en toda la Escritura, que debe estar en el centro mismo de nuestra fe, debe estar en el centro mismo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón a diario, todos los días de nuestra vida, sin perderla de vista ni un solo momento. Esta es la forma de poder hacer práctica la cruz en nuestra vida, tenerla presente continuamente, tener presente continuamente a ese Cordero de Dios que fue muerto en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Manuel, me venía ahora que hablabas a la mente, yo creo que todos tendremos nuestros versículos favoritos en el sentido de más cercanos, más queridos, ¿no? Y yo me convierto en el año 88, ya ha llovido, ¿no? Desde entonces, estamos hablando de 33 años, si no hago mal las cuentas. Y hay dos versículos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo, que para mí son los más importantes, o son mi ancla, son favoritos en el sentido de cercanos, ¿no? De queridos, de que los tengo muy, muy presentes. Uno es Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, su pecado molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. La cruz nos recuerda diariamente que si somos lo que somos, es justamente por la cruz, por su sacrificio. En la cruz fuimos sanados, en la cruz fuimos curados, en la cruz fuimos rescatados, en la cruz por medio de la cruz el Señor nos sacó, ¿no? De toda esa inmundicia, de esa enfermedad letal, ¿no? Y fatal en la que nos encontrábamos. Así que la cruz nos hace recordar de dónde el Señor nos sacó y cómo era nuestra vida y cómo Él nos ha curado, nos ha sanado. Y luego el otro, Manuel, es Gálatas 2:20, que Pablo diría, es un clásico, ¿vale? Yo creo que muchos ya lo saben, pero es muy, muy pertinente. Con Cristo, diría Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Isaías nos recuerda diariamente de dónde el Señor nos sacó, lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ha sanado, cómo tomó nuestro lugar, cómo nos ha restaurado. Gálatas 2:20 nos da una causa de por qué vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí.
La cruz se convierte también en nuestra razón de ser, en nuestro propósito, en nuestra causa, en nuestro estandarte. En ya no vivir yo por y para mí, sino vivir por y para Dios, buscar su voluntad, el entregarme a Él como Él se entregó a mí. Así que fuimos rescatados y ahora que estamos en Él, pues de la misma manera que Él entregó su vida por nosotros, ahora nosotros creo que estamos en esa deuda que diría Pablo, y de la misma manera cuánto más necesitamos y debemos entregar también nuestra vida a Cristo. Y Gálatas 2:20 nos recuerda eso para poderlo aplicar de una manera diaria, ¿no? De consagración al Señor. Así que, Manuel, pues te quiero dar las gracias, en nombre mío, por supuesto, de toda la familia roquera y de todos aquellos que nos están viendo, están visualizando este espacio. Gracias por la exposición, ha sido fantástica. Llega el tiempo para concluir. Llega el tiempo para despedirnos, Manuel. No sé si hay algo que quisieras añadir, y si no, para la semana que viene. Yo creo que nada, yo creo que todo ha quedado perfectamente explicado y expuesto. Muy bien, pues Manuel, de nuevo te expresamos de verdad nuestra gratitud. Por favor, antes de desconectarte, si estás por allí, deja tus comentarios, deja tus opiniones. Si algo no te quedó claro, tienes alguna duda, tomaremos unos minutitos para estar aquí y a poderla también resolver. Habiendo dicho esto, bueno, pues nos emplazamos para la siguiente semana. El próximo, en lugar de los jueves, ya estaremos emitiendo los miércoles y estaremos viendo quién mató a Jesús. Muchos dicen, no, si yo hubiera estado allí en ese monte del Calvario, yo no lo hubiera matado. Bueno, estaremos viendo, Félix nos estará acompañando, estaremos viendo quién mató a Jesús. Así que lo dejamos como ese catch, lo dejamos como ese incentivo para que lo podamos continuar. Familia roquera, os amamos, que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene y seguimos unidos y conectados, aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Señor os bendiga. Bye. Ósculo santo a todos.